Vamos a hablar de inflación. Te comentaba, el próximo jueves 14 a las 16 horas se va a conocer la inflación de junio, el IPC, el oficial, pero mientras tanto tenemos algunas mediciones de privados, algunas emisiones de algunas entidades que van acercándonos cuál puede ser el número, y tenemos en línea al señor Gonzalo Semilla, que es economista jefe de CRIBA, Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca, y de la Fundación Bolsa de Comercio de Bahía Blanca, o sea, de Bahía Blanca. Gonzalo, ¿cómo le va? Carlos Burgueño lo saluda. Buen Carlos, un gusto conversar con vos y con la audiencia. No, el gusto es nuestro, ¿no? Es la primera vez que hablamos acá con ustedes en FM Milenio, así que bueno, bienvenido. No será la última, por cierto. No será la última. Bueno, ustedes tienen una medición de inflación. Ustedes tienen sobre la inflación de junio, y hay mucha expectativa porque el dato muestre una desaceleración en la suba. No podemos hablar de una inflación en baja, sino de una inflación creciendo menos. ¿Cuál es la información que manejan ustedes? Mira, es tal cual lo estás mencionando. Nosotros para Bahía Blanca medimos en el mes pasado una suba del índice de precio general del 6,2%. Y es tal cual lo mencionás porque en el mes anterior, mayo, habíamos tenido 6,8% de inflación, y los 2 meses previos, marzo-abril, 8,1%, el máximo que habíamos obtenido en toda esta primera mitad del semestre, los últimos 2 con desaceleración. Es decir, los precios aumentan, nadie lo discute, pero en menor cuantía que los meses previos. Lo cual es una buena noticia, ¿no? Digamos, nada para festejar, no vamos a dar la vuelta olímpica al obelisco, pero es una buena noticia que estemos hablando de un número con un 6 por delante, cuando, usted recordará, especulábamos con una inflación si peleaba o no los 2 dígitos. Sí, totalmente, porque incluso cuando terminó abril, con esta variación brusca del tipo de cambio paralelo, todo el mundo pensaba, incluso nosotros mismos, que en mayo podíamos encontrarnos con 2 dígitos. Efectivamente, digamos, no ocurrió, lo cual se convirtió en una buena noticia, y siguió esa tendencia, no hacia la baja, sino con una menor crecimiento del índice de precio. Y sobre todo, en lo que más nos interesa y que nosotros analizamos siempre, que es el capítulo alimentos y bebidas, el de mayor peso y el que más nos golpea de manera directa a nuestros bolsillos, estamos hablando que en mayo teníamos casi 10% de variación en ese capítulo, y estamos encontrándonos con 4,4%. Es decir, la desaceleración es evidente, no lo podemos negar, pero estoy de acuerdo con lo que decís, no estamos para festejar. Es una buena noticia a medias, pero nos encontramos niveles muy altos. Como comentaba un economista amigo, comentábamos con Fausto Espotorno, que él mide también la inflación para Ferreres, digamos, es un nivel para seguir peleando. La racionalidad es muy alto, pero con un 6, con un 7 por delante, estás peleando y estás en carrera. Ya con 2 dígitos, quiere decir que casi te vencieron. Sí, totalmente estoy de acuerdo. Con 2 dígitos estaríamos hablando y digamos, vos hablabas de deuda y de mercado y lo que esperaban y cómo abrieron y si pagás o no pagás. Con una inflación de 2 dígitos es agregar mucho ruido al contexto económico, político, social. Claramente esta desaceleración que muchos colegas, vos lo mencionás, muchos colegas también están mencionándola, es un logro. Es un logro, no podemos negarlo, y 2 meses llevamos de esta manera. Hay que ver si el mes que acaba de comenzar continúa con la misma tendencia. A ver, junio, para hacerle un poco el examen al mes que estamos analizando. En general, junio es un mes inflacionario, estadísticamente hablando, y ¿qué fue lo que ustedes observaron del mes pasado? Que si bien mostró una inflación alta, la presión fue menor, la presión alcista. Bien, julio suele ser para mí un mes con un poco más de presión en los precios.
yo lo asigno más a estacional, básicamente porque tenemos el aguinaldo, medio aguinaldo en mano. La otra cuestión, tenemos un receso invernal en donde hay vacaciones, la gente tiende a movilizarse y eso puede impactar en transporte de larga distancia, gastronomía, hotelería, recreación, esparcimiento en general. De todas formas, ocurriendo eso, el capítulo esparcimiento no tiene demasiado peso en la composición del índice general. Es decir, puede haber aumentos importantes en ese capítulo que no influyan demasiado en el global. Eso por un lado. También en julio hay otro tipo de aumentos: combustible, prepagas, escuelas de colegios privados. Entonces hay que prestar atención, hay que ver qué es lo que pasa con los regulados de los servicios. Y junio, si bien hay una desaceleración marcada en alimentos y bebidas que podría habernos dado a nosotros por debajo del 6, no ocurrió porque la categoría regulados compensó esa desaceleración, porque tuvimos aumentos importantes en vivienda, básicamente alquiler arriba del 8%, y en energía arriba del 40%. Y después algo de combustible y algo de medicamentos en lo que es salud, y en educación, cuota de colegios privados. Es decir, la desaceleración importante en alimentos y bebidas se vio compensada, pero no superada, por lo que es la categoría regulados. Sigamos analizando lo que pasó el mes pasado y en realidad lo que pasó durante todo el primer semestre del año. Hay un rubro que analizamos mucho por acá en el programa y con cierta alarma, que también a las consultoras privadas le mostró un aumento importante el mes pasado, en junio, que es textiles. Si bien el rubro que más habría crecido, corríjame si no es así, fue esparcimiento, el segundo fue textiles. ¿Qué es lo que pasa con los textiles, con los precios de los textiles, que siempre son, si no es el primero, el segundo o el tercer rubro que más aumenta? Sí, es correcto. Hay coincidencia, porque textiles interanual es el que lidera la suba, 144%, cuando nosotros nos está dando 110 prácticamente por ciento interanual, junio. A pesar de que junio tuvo un aumento del 5,2% contra meses anteriores que duplicaban. De todas formas, ¿qué es lo que pasa a nuestro entender? Básicamente es restricción a las importaciones de insumos básicos para la confección de indumentaria, eso por un lado. Y la otra cuestión que nosotros analizamos el mes pasado fue el sector indumentaria en Bahía Blanca, comenzando a nivel nación y Bahía Blanca, y lo que observamos realizando una encuesta a los comerciantes es que tienen muchísimos problemas de abastecimiento y de retrasos en las entregas. Entonces, eso hace que las listas de precios prácticamente estén en permanente cambio. La reposición es compleja, no hay demasiado dinero circulando en el mercado, menos en el rubro de indumentaria. La gente tiende a postergar el consumo de indumentaria. De todas formas, quien vende cuando necesita reponer, trata de cubrirse. Con una inflación que se habla por lo menos del 140% en el año, a nosotros nos daría un poco menos con esta desaceleración, pero intuyo problemas de importación, problemas de abastecimiento, logística y reposición. Con Gonzalo Semilla estamos hablando, claro, porque uno ve cuando habla también con la gente de la industria textil, es una queja, o sea, ellos hablan de una situación compleja, de una situación de bajas ventas, producción compleja, etcétera, falta de insumos para importar, y así todos los precios aumentan. Está muy bien el porcentaje que ustedes dan, coincide mucho también con lo que viene midiendo el INDEC, 140% de aumento en los precios con un índice general de 110. Claro. Sí, es muchísimo la diferencia y cómo ha crecido, y esto lo vemos nosotros desde la salida de la pandemia. Básicamente desde septiembre, octubre del 2020, a partir de ahí no paró de crecer. Y superó por lejos a muchos de los otros capítulos. En ese momento alegábamos, bueno, están queriendo recuperar lo que no pudieron vender de alguna manera, los precios se mantuvieron al no poder circular y no poder vender físicamente,
los precios quedan desactualizados. Es como bajar una persiana con una prenda a 100 pesos y a los 4 meses abrirla y no podés mantener a 100 pesos. Entonces, han querido recuperar lo que no pudieron vender, pero de todas formas después hubo el resto de las complicaciones de importaciones que fueron muy grandes y siguen siendo vigentes, siguen estando vigentes. Bueno, arrancamos el segundo semestre, estamos en julio, hasta acá una inflación acumulada de casi el 50%, sí. Un poquito más, un poquito menos. ¿Qué se puede esperar para el resto del año? Un año y una proyección bastante compleja de realizar, me imagino, sí. Dado que es un año electoral, ¿no? Pero, ¿qué podría pasar? ¿Qué se puede esperar? Bueno, es complejo la proyección, pero proyecciones se hacen, más complejas o menos complejas. La primera, y tiene que ver más técnica, quizás, bueno, ¿qué es lo que pasó en los primeros meses? ¿Cómo fue creciendo la inflación estos primeros 6 meses en función de eso y teniendo ese comportamiento de haber pasado 180 días? ¿Qué puede pasar en el segundo semestre? Que nos dé en orden de 127% de inflación a fin de año. Eso por un lado. Es hacer una especie de proyección. La otra es, bueno, si nos dio 6,2% y suponemos que los próximos 6 meses nos mantenemos ese 6,2%, nos daría 115%. Pero si volviéramos a subir, a acelerar a 7,5, estaríamos arriba del 130. Es decir, entre 115 y 130 nos podría dar, pero obviamente todo esto es sujeto a un montón de cuestiones que vos las mencionabas. ¿Qué pasa con la deuda? ¿Qué pasa con Massa y si consigue los fondos, digamos, los recursos necesarios del Fondo Monetario? ¿Qué pasa con el gasoducto si logra empezar a funcionar y las expectativas mejoran? ¿Cómo andan las encuestas políticas que se van acelerando? Queda muy poquito tiempo. ¿Qué va a pasar después de las PASO? Tenemos grabados los argentinos que hace unos cuantos años atrás, después de las PASO, un lunes, no me olvido más, 9 de agosto o por ahí, del 2019, una variación tipo de cambio del 25% en escasas horas. Entonces, ahí está todo muy atado, diría yo, con alambre. Está muy sensible la cuestión, como para decir, bueno, puede dispararse y recuperar el 8% o mantenerse entre el 6 y el 6,5%. Estamos hablando del 2019, ¿no? Gobierno Mauricio Macri perdió las PASO y se mandó un virulo del 23% de evaluación. Sí, una barbaridad. En una sola jornada, una barbaridad. Ahora, se supone que los países aprenden, ¿no? Sí, yo recuerdo que en ese momento la reflexión, y después también, ¿no? Para todos los países, ir a votar es una fiesta. No puede ser que ir a votar en un país sea el temor a que al otro día te despertás con una devaluación del 22% y una inflación que se te escapa. No, por supuesto. Por eso digo, uno aprende, opino, coincido, pero somos bastante extraños nosotros, nuestros comportamientos. Sí. Y uno aprende, pero el pero tiene que ir atrás de la frase. Y coincido, ir a votar tiene que ser una fiesta. En definitiva, hay mucha gente que está indecisa, mucha gente que no quiere ir a votar y mucha gente que va a votar en blanco. Entonces, bueno, hay un problema que hay que resolver. De todas maneras, ¿no? Vamos a tomar la proyección más leve que usted nos mencionaba, el 115. Es un espanto igual. Ahora, totalmente. ¿Cuánto de ese 115%, la pregunta es difícil, cuánto de ese 115% es una inflación real, explicable con datos técnicos, con cuestiones técnicas vinculadas a lo que tú quieras, la guerra, la sequía, etcétera, y cuánto un componente especulativo que tiene que ver con el comportamiento de una manera de manejarse en una economía inflacionaria? Bueno, yo creo que hay, digamos, que se genere este tipo de inflación tan frenética y tanta distorsión de precios, es porque somos muchos los responsables de que ocurra. El gobierno tiene su responsabilidad, pero también los empresarios la suya. Y cuando digo esto es, de alguna manera, ¿hay especulación? Sí. ¿Hay grupos de poder? Sí, no lo dudo.
pero también el empresario invierte para ganar. El objetivo del empresario es tener rentabilidad. Y entiendo que hay acuerdos de precios, etcétera, que están buenos que ocurran y que siempre uno los discute porque son de muy corto plazo, pero la especulación existe en Argentina y en todos los rubros. Con lo cual, yo me voy más para el segundo lado de la especulación, también de la cobertura excesiva, de la gran cadena de comercialización y de intermediarios que existe en nuestro país, en donde cada agente que interviene quiere tener la mejor tajada posible. Y esto, en definitiva, hace que muchos de los productos que nosotros consumimos estén con esta volatilidad tan grande. Y por otro lado, aún controlándose esas variedades de alimentos y bebidas, por decirlo de una manera, nos queda al otro lado los servicios, que los servicios están muy retrasados y que ahora estamos viendo que están empezando a despegar. Vamos a ver si eso se va a mantener de esa manera o va a haber algún parate, algún freno, alguna contención. El año que viene, ya nos estamos yendo muy lejos, ¿no? Pero sin producir una masacre social, digamos, ¿no? Manejándose bien, manejando las variables con la gente adentro, como decimos siempre. ¿Cuánto puede bajar la inflación, supongamos, de un 115, 120 en un 2024, donde un gobierno que recién llega al poder, que tiene poder para tomar decisiones, ¿a cuánto puede bajar la inflación y con qué medidas, ¿no? ¿Con qué, actuando sobre dónde? Bueno, es muy buena pregunta, y si bien es una pregunta de futurología, yo lo que hago es tomo como referencia el relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central, que es lo que dicen muchos colegas y centros de investigación. Hablan de un 2024 con un 105% de inflación. Es decir, ahí, si nosotros terminamos en 115 o 130, habría una baja de 10, 15 o 20 puntos, que suena poco, pero para bajar la inflación lleva años, no se hace de un momento al otro, salvo anclar o haber un shock de expectativas de mercado muy fuerte, que habrá que ver cuál es. De todas formas, depende quién continúe en el gobierno, porque yo entiendo que si es el oficialismo, posiblemente continúe con las políticas de micro devaluaciones mensuales, del orden del 6 o el 5, o tratando de acompañar la inflación o las tasas de interés. Pero si fuera la oposición que manifiesta esto tiene que levantarse, bueno, si se levanta el cepo, si queda libre el tipo de cambio, bueno, ¿cuándo se va a devaluar y cuánto se va a devaluar? No se sabe, y si va a ocurrir, y cuánto, no creo que sea un 10, quizás esté más cerca de un 50, de una sola vez, de un golpe muy fuerte. Si eso ocurriera, ya lo conocemos los argentinos, hay el pass-through famoso, que es cuánto pasa a los precios una gran devaluación. En Argentina tiene unos índices muy altos, de los más altos en América Latina. Si eso ocurre, vamos a tener 105, vamos a tener 170. Claro, recordemos que eso sucedió, también volvemos al gobierno de Macri, que hubo dos momentos de pass-through. Cuando Macri gana y se sabía que ibas a levantar el cepo, hubo un shock de aumento de precios. Claro. Pero también hubo un shock de aumentos cuando eso sucedió. O sea, fue un 1-2, ¿no? Y eso un poco alteró el plan económico de Alfonso Prat en su momento. Claro, así es. Es decir, esa es una historia que nos arrastra a los argentinos, es grandes procesos evaluatorios. En Argentina se traslada e incluso se anticipan, y no necesariamente si es una variación tipo de cambio oficial. Cuando es el paralelo ocurre lo mismo. Y sirve, estamos haciendo teoría, aclaramos, ¿no? Estamos hablando con Gonzalo Semilla, economista jefe de Criba. Es simplemente una teoría que estamos haciendo de un miércoles de invierno por la tarde, ¿no? Sí. ¿Sirve el hecho de decir, bueno, toda la medicina de golpe, si hay que hacerlo, hagámoslo, caiga quien caiga en el medio, así después el problema queda solucionado? Devaluar, usted decía, un 160,
para después sí tener un índice de inflación estable, una economía ya con una inflación casi residual? Bueno, eso me imagino que está en todas las agendas de los políticos y los equipos económicos, e incluso de algunas consultoras que estarán pensando cómo colaborar. Es decir, se hace todo de una sola vez y muy fuerte, es lo famoso hacemos todo en 100 días o lo hacemos todo en una semana. Ahí es donde, en general, intuyo yo que estas cuestiones se hacen mapas conceptuales y de flujos y de stocks y de flujos viendo cuáles son los impactos. Argentina lo que tiene es que cualquier decisión que uno toma impacta en otras que no lo pensaste. Y tiene este trade-off que es toco una variable y me va a impactar la otra. Okay, ¿cuánto puedo tocar esa variable para que me impacte menos otra? Que a su vez me va a impactar y va a tener un efecto derrame en otra variable. Está claro que acá los objetivos de política económica es tipo de cambio estable, crecimiento, redistribución equitativa del ingreso, bajar la pobreza, bajar el desempleo. Estamos muy al límite. Entonces yo creo que cualquier político está pensando el impacto y que el riesgo sea lo más bajo posible. Es decir, asumir un costo político muy fuerte no lo quiere asumir nadie. Entonces aplico una variación tipo de cambio brusca, inmediata del 160%, aumento los salarios en una misma proporción, los impuestos. Bueno, hay países que lo hicieron, Israel lo hizo, pero la idiosincrasia nuestra no es la de Israel, no somos muy prolijos, nos anticipamos mucho y nos adelantamos, descontamos esos efectos. Entonces es complejo, realmente estar en el equipo económico de cualquier partido político es complejo. Uno analiza las cuestiones técnicas y cuando, como nosotros economistas, vemos la cuestión técnica, pero atrás está la política. ¿Quién asume? Bajar el gasto es lo que todo el mundo concuerda. Bueno, analicemos la composición del gasto público. El 65%, ¿dónde va? A seguridad social, ok. ¿Qué margen de libertad, qué grado de libertad tengo para el resto? Pero el resto es vencimiento de deuda, el resto es infraestructura, el resto... Y un gobierno cuando invierte en infraestructura genera mucha mano de obra directa, con mucha velocidad. Bueno, muere eso, no hacemos más nada, o uno dice, bueno, no incorporamos más gente. Con la que hoy está empleo público y jubilados, se va al 60-65%. Entonces, los márgenes son pequeños y hago algo brusco, pero se me da las manos o algo... como es más gradual, que después no es nada, ni una cosa ni la otra. Bueno, ojo a ver si lo llaman, digo, los equipos que están armando. Muy bien. Hay que pensarlo muy bien. Hay que pensarlo muy bien. Son desafíos espectaculares, ¿no? Son desafíos espectaculares, pero uno dice, depende el criterio, depende el supuesto y el modelo. Uno tiende a modelizar y es imposible tener todas las variables en un modelo. Esto ya lo hemos estudiado cuando éramos chicos. Pero a veces hay que tener un poco de sentido común. El sentido común lo hemos perdido bastante. A veces no hay que ser tan riguroso, sino tener un poquito de sentido común. Pero también hay grandes grupos de poder, hay mucha negociación. Es complejo realmente estar en esa situación. Y lo último, usted está en Bahía Blanca. ¿Cómo...? Bahía Blanca es una de las ciudades industriales de la Argentina más importante. ¿Cómo está Bahía Blanca y más allá de las cuestiones de inflación que analizamos, cómo ve usted, por lo menos desde ahí, desde ese polo industrial, desde ese polo petroquímico, a la economía argentina de hoy? Bueno, acá Bahía Blanca es una ciudad de 330.000 habitantes, es una ciudad cabecera del sudeste de la provincia que tiene 22 distritos, aporta el 40% de la población en todo el sudeste de la provincia, y tiene un puerto muy importante, y las expectativas de crecimiento de Bahía son enormes a raíz de Vaca Muerta. Es decir, se habla mucho acá en Bahía Blanca de las inversiones que van a venir, de la generación de empleo que va a haber, de si está preparado la localidad para la incorporación de esa mano de obra, para el perfil que necesitan las empresas, en cuanto a los operarios calificados o profesionales calificados, en cuanto a los servicios que se van a necesitar. Es decir, el bahiense en general está atento
pero todavía no nos damos cuenta del potencial. Entonces, puerto con mucha potencialidad, polo petroquímico, ampliación de empresas como Profértil, duplicando inversiones. Bahía es una ciudad logística, está muy bien conectada con rutas a Buenos Aires, a Córdoba, Rosario, Neuquén y el sur. Tiene aeropuertos, es decir, y es un receptor de granos y que digamos una ciudad netamente exportadora. Tiene un gran digamos componente comercial golpeado como el resto, y con un polo de desarrollo humano importante, porque hay varias universidades públicas en Bahía que atrae a muchos estudiantes, no solo regionales, sino incluso del exterior. Es decir, Bahía tiene mucha potencialidad, falta la coordinación, indudablemente, porque también acá hay intereses particulares y a veces falta traccionar de manera más conjunta. Bueno, ojalá que lo que viene para Bahía Blanca, para Buenos Aires, para todo el país, sea un mejor futuro. Está todo como para que se dé. Ojalá por supuesto, porque esto que yo te mencionaba, y vos me das el pie, es esto, ver, esta reconversión en la balanza comercial energética le viene bien a la Argentina, no es solo Bahía. Sí. Bahía porque son inversiones potenciales muy grandes y puede crecer, pero esto es Argentina. Revertir el déficit energético de los últimos 10 años es sumamente importante. Con Gonzalo Semilla hablamos, economista jefe de CRIBA, Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca y la Fundación de Bolsa de Comercio de Bahía Blanca. Interesantísimo hablar con usted, no va a ser la última vez que charlemos en el año. Así que bueno, muchísimas gracias. Abrazo enorme. Esta es el inicio de una hermosa amistad. Seguramente. Muchas gracias por el tiempo y la dedicación. Un abrazo grande a todos ustedes. Abrazo enorme. Bueno, Gonzalo Semilla. Es interesantísimo hablar también con economistas muy fuertes, muy preparados, en este caso de la Bolsa de Comercio de Bahía Blanca, de CRIBA, porque además tienen una visión diferente a la que podemos tener, a la que tenemos de acá de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y lo que nos contaba, ya el año que viene, Argentina puede tener una balanza comercial energética superavitaria, o sea, empezar a exportar más energía que la Argentina importa. Para que te des una idea en números, este año esa balanza va a ser negativa en casi 5.000 millones de dólares. O sea, la Argentina está necesitando este año 5.000 millones de dólares para saldar una balanza comercial negativa en energía. O sea, se importa más energía que la que se exporta. A partir del gasoducto, a partir de Vaca Muerta y a partir de poder tener las instalaciones y la infraestructura para poder operar, esa balanza comercial va a cambiar, va a dar vuelta y va a empezar o empezaría a ser positiva. Es el país que debería venir, es el país que deberíamos tener en el futuro, gobierne quien gobierne, gane quien gane las próximas elecciones. Ojalá que los debates presidenciales sean sobre esto y no sobre lo que estamos escuchando tristemente todos los días.